nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 86 se ha aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas 87, 88 y 89 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Estimada Claudia, usted tiene la palabra. Gracias. Sí, también suena. Gracias, no lo voy a hacer sonar más. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción del diputado señor Lago Marcino que modifica diversos cuerpos legales para permitir que el plan de manejo de bosque nativo en suelos urbanos se desarrolle en las áreas verdes cedidas en procesos de urbanización, boletín 17.043-14. Oficio del director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, mediante el cual se refiere a la gestión de los proyectos de vivienda que se están desarrollando en la comuna de Peñaflor, especialmente los relacionados con las reparaciones de los problemas estructurales del proyecto Las Praderas CBS del conjunto habitacional Los Carreras CBS, así como también respecto de la implementación del programa piloto de descontaminación atmosférica. Documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante el cual se refiere a la constitución de la Junta de Vecinos del Salto y envía copia del acta constitutiva. Respecto al certificado de su vigencia, señala que ello ha quedado entregado al servicio del registro civil y acompaña certificado del directorio que fue proporcionado online por el referido servicio de forma gratuita. Documento con el detalle fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Oficio del director de obras de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante el cual comunica que en el terreno donde se emplaza actualmente la población El Salto, ubicado en el costado sur de la calle Limache, entre Puente El Olivar y Puente Las Cucharas, sector del Salto, no existe zona asignada por instrumento de planificación territorial vigente por ser faja de ferrocarriles del Estado. Oficio del director del Cernagiomín, mediante el cual remite información acerca de si los sitios escogidos para el desarrollo de los proyectos pilotos de pequeños condominios en el sector del Olivar de la comuna de Viña del Mar, en el marco del proceso de reconstrucción, se encuentran dentro de la zona de riesgo para edificación. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Oficio de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que se encuentra a disposición el reporte de participación ciudadana que contiene los resultados obtenidos a través de la plataforma Congreso Virtual del proyecto de ley que modifica la ley 17.635 para asegurar el cumplimiento de la obligación de habitar efectivamente las viviendas adquiridas mediante subsidio. Boletín 16.280-14. El documento con el detalle fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Una nota de la oficina de la diputada señora Mercedes Bulnes, mediante la cual comunica que los invitados encargados de los comités de viviendas de Constitución y TENO no asistirán a la sesión del día de hoy hasta una nueva oportunidad en donde pueda asistir la parlamentaria. Correo electrónico del señor Juan Pablo Viñó Bravo, mediante el cual da cuenta que la comisión ha enviado oficios a 4 ministerios para que informen acerca de la licitación del teleférico urbano de Santiago, ex bicentenario, y considerando que no han existido respuestas en el plazo que señala la ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de administración del Estado, solicita se certifique la comisión, la secretaría, el silencio negativo de acuerdo al artículo 65 de esta misma ley. Y un correo electrónico de la señora Diana Borchardt, por el cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. Observaciones sobre la cuenta. Se ofrece puntos varios. Ya, pues entonces la orden del día tiene por objeto recibir una audiencia de don Armando y de Noalart, representante del grupo Viva, al director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales, señor Carlos Marambio Borel, junto a la coordinadora de la misma asociación, señora Daniela Ureta, ahí está, para que se refieran a la excesiva permisología que afecta al sector de la construcción, al déficit de vivienda social y a la recepción definitiva de pendientes en los municipios. Y luego iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para mejorar la protección del propietario comprador de inmuebles en casos que indica, correspondiente a los boletines refundidos 15.084-14 y 16.793-14. Entonces, le ofrezco la palabra sobre el tema del primer punto a don Armando, a don Carlos y a doña Daniela. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las diputadas y diputados presentes.
Mi nombre es Carlos Marambio, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales. Nos pusimos de acuerdo con Armando, yo voy a presentar primero, después Armando también tiene una presentación. Denme un segundito, por favor. Bueno, como comentaba el señor presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, son varias temáticas las que se pedía exponer en 10 minutos, así que trataré de ser conciso. Siempre recordar que nuestra asociación gremial tiene como foco el desarrollo de vivienda social y económica. O sea, nosotros agrupamos a constructoras inmobiliarias y profesionales del ámbito de la vivienda social. Nos diferencia de otros gremios existentes y porque este es nuestro foco. Y cuando se habla de permisología, bueno, yo partí haciendo un listado y en realidad el listado es bien... Este listado no es exhaustivo, pero uno se da cuenta la cantidad de instituciones que participan para desarrollar un proyecto habitacional del tipo que sea. Uno de los actores más relevantes son las direcciones de obra, eso no cabe ninguna duda, tienen trámites muy relevantes ante proyectos de edificación, permisos de edificación, recepción municipal, modificaciones de deslinde y otros trámites varios que son de trámite en las direcciones de obra. También está la temática de los IMIV. Ayer en la Comisión de Vivienda del Senado también se discutió sobre este punto a raíz del proyecto de ley que se está tramitando ahí para reducir los plazos. La DIA con medio ambiente, estudios arqueológicos, que esta comisión seguro ha escuchado más de alguna temática referente a los tiempos que el Consejo de Monumentos Nacionales toma muchas veces en estos trámites previos a los inicios de construcción. El mismo Ministerio de Vivienda y Servius tienen sus propias exigencias y plazos y cumplimientos que le agregan en el caso de los proyectos de vivienda social más requisitos y plazos que cumplir. Aprobaciones de carácter sanitario, como son el proyecto de basura, si es que hay asbesto, el retiro de asbesto cemento, y otros temas que ve la Seremía de Salud, modificación de cauces, las conexiones o aprobaciones de factibilidades de servicios, aprobaciones del MOP. Disculpen si los estoy cansando, pero esto es lo que hay que hacer con cada uno de los proyectos y cada uno es un mundo. La Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección de Vialidad y otros tantos, la Dirección de Tránsito Municipal, el aseo ornato municipal. Y después también hay que inscribir en el Conservador de Bienes Raíces, que es otro mundo más también y otros plazos, entre otros. Entonces, como podemos ver, son muchas las temáticas. ¿Quién coordina a todos estos servicios? Nadie, digamos. O sea, el privado es quien desarrolla un proyecto, tiene que acercarse a cada una de estas ventanillas con distintos actores, con distintos plazos, distintos requisitos y resolverlos en tiempos que son variables, disímiles. Pero esto tiene efectos, indudablemente, y yo aquí quiero también mostrarles números que son bastante duros. Estas son las postulaciones del Programa de Integración Social y Territorial, uno de los programas más importantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que atiende a familias vulnerables y atiende a familias de clase media, DS19. Y como se puede ver, las postulaciones en los últimos 5 años han decrecido de manera dramática, llegando el año 2024 a postularse 28.000 viviendas. Pero en algún momento, el año 2020, año de pandemia, postularon 85.000 viviendas. ¿Qué pasó de ahí al 2024? Varias cosas. Una de ellas es el tema de lo complejo que es resolver los permisos y los requisitos para los proyectos habitacionales en todos los ámbitos que les mencioné y otros más. A esto sí también se suma otro factor que es muy importante, que no es la temática hoy día, que es el factor financiero. Y el tema de financiamiento en este programa es clave. En lo que es el DC49, que es vivienda social pura, no afecta tanto el tema financiero, pero sí muchísimo el tema de los plazos de revisión de proyectos, y ahí también muy involucrados los servicios de cada región. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? Reducimos la oferta habitacional en medio de
una emergencia habitacional importante, que es un diagnóstico compartido, que hay un déficit habitacional en torno a las 650.000 viviendas, y el actual periodo de 4 años pretende, ¿no es cierto?, entregarse y finalizarse 260.000 viviendas. O sea, uno debiera partir con esas 260.000 viviendas y seguir trabajando probablemente en los próximos años, por lo menos 10 años más y quizás más tiempo, porque hasta ahora nunca se ha reducido a cero el déficit habitacional y porfía bastante en torno a las 600.000 viviendas hace tiempo. Pero vemos que un programa importante, este es un programa el único básicamente, o uno de los uno junto con el DC1 que ofrece vivienda clase media, que tampoco tiene muchas posibilidades hoy día de acceder a vivienda. Lo otro, quise hacer este gráfico. Una consulta, esos datos que baja de 85.000 a 28.594, ¿son datos MIMBU? ¿Son datos de Sí. ustedes? Estos datos los recogimos nosotros de las resoluciones del DC19 de los últimos 5 años, donde se indica cuántas postulaciones hubo. Se cierran los llamados y ahí se cierra el número de postulación. Después muchos de estos proyectos se caen porque otros empiezan a correr Estos menos. son las postulaciones, Solo postulaciones. sin considerar los que quedan en el camino. Sí, de esto después pasa la revisión de los serbios, están en eso este año, y baja la cantidad de 28.000 a bastante menos. Y el Normalmente el 2021 60%. se empezó a reducir el SEC. Eso 2022, fue a perdón. fines del 2022, ¿no es cierto? El 2023, abril, ¿Ya? porque también el Congreso dejó 4 meses más de plazo para el 100% de SEC. Sí, pero sí confluyen varios aspectos. Uno es el tema permiso lógico y dos, el tema financiero, SEC, varios factores que son muy relevantes y que explican qué está pasando hoy día con la industria. Y nosotros lo vemos desde el ámbito social, pero también sabemos que en el ámbito privado también hay problemas. Hay problemas en la producción de vivienda. Es un problema obviamente muy estructural y que hay que trabajarlo con mucha fuerza. Esto es el avance del plan de emergencia habitacional. Estos son los últimos datos que entregó el MIMBU de junio, que dice que se han entregado 126.000 viviendas, 126.750 viviendas. Quedan 20 meses de los 48 meses del periodo de 4 años de gobierno. Y si uno planifica cuánto debiera haber avanzado, son 151.000 viviendas. Entonces ya vamos 25.000 viviendas bajo lo que debiera ir en orden al tiempo. ¿Ya? No necesariamente estas cosas son lineales, pero debería ir en torno a las 151.000 viviendas. Y uno ve factores, programas como el DC49, que no tienen un problema de financiamiento, pero si nos fijamos, se han entregado 40.000 viviendas del Fondo Solidario. 40.000 viviendas y debieran haber 80.000. Entonces, evidentemente, lo que uno desprende de aquí, bueno, hay que acelerar. Y aquí no tengo el tema bancario de por medio. Garantías sí, porque tengo que sacar alguna boleta de garantía o póliza de garantía para respaldar los anticipos que da el Ministerio de Vivienda. Pero derechamente aquí hay un tema de plazos, de tiempos y lo poco atractivo que es para una constructora trabajar en este programa, porque es muy largo el plazo de revisión y aprobación de proyectos para poder entrar a la vivienda social. Pero nosotros lo necesitamos, el país necesita que esto funcione más rápido. El DC19 se ha comportado mejor en términos, pero también vemos que aquí hay un problema de financiamiento que le va a empezar a pegar a los inicios de obra. Aquí tengo un caso real que quise exponer porque realmente es dramático. Es uno de los socios de nuestra asociación gremial que tiene un proyecto en Isla Negra. El proyecto está listo desde junio, terminado, listo para entrega. Pero, como detallo ahí, son 114 viviendas en la comuna del Quisco. Hace 10 años que no hay un proyecto ni de vivienda social ni de vivienda integrada. Por lo tanto, uno debería esperar que este sea un proyecto largamente anhelado por la comuna. Insisto, este es un ejemplo dentro de muchos. Y se ingresó la factibilidad sanitaria en el año 2019. El año 2019 el Ministerio de Vivienda selecciona este proyecto, pero la sanitaria ESVAL nuevamente emite una nueva factibilidad el 2022 y con nuevos requisitos. Y nuevos requisitos mucho más complejos, digamos. Y hoy están trampados, entonces al final entre ESVAL, la dirección de obra del Quisco, no le dan la recepción
al alcantarillado de este proyecto y por ende la dirección municipal no le da la recepción final. No les cuento la cantidad de reuniones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, con la Dirección de Obra, con ESVAL, con todo quien se ha podido reunir, digamos, pero esto no se resuelve. Y pareciera no haber la urgencia que todos tenemos porque hay familias detrás, son 114 familias que a esta altura ya están inscritas en el proyecto esperando y no se logra resolver. Como les digo, aquí hay participantes, la sanitaria, ESVAL, el municipio, el Servio, la Seremi, la Superintendencia, pero no se resuelve. Y este proyecto es parte del plan de emergencia habitacional. Es un ejemplo de cómo se juntan distintos actores y quedamos en una especie de nebulosa que no se resuelve nunca. Ojalá, y expongo este caso también a la comisión, por si también la comisión pudiera apoyar en este caso y quizás en otros muy dramáticos que pudiera destrabarse en beneficio de las familias. Como decía, este proyecto está terminado en junio. Se pudo haber comenzado la entrega a la familia. Estamos ya en agosto. El desarrollador inmobiliario tiene un costo financiero altísimo. Este es el momento más duro para el desarrollador inmobiliario porque tiene toda la obra hecha, todo el crédito bancario cursado, pero no logra escriturar las viviendas y por ende es un desarrollador chico, tiene 2 o 3 proyectos y realmente él quería hacer otra etapa en la comuna del Quisco, que hubiera sido una muy buena noticia, un DC-19, pero no lo puede hacer porque todavía no logra cerrar el capítulo anterior. Como les dije, fue seleccionado en el 2019, este proyecto pasó por pandemia, por un montón de problemas, alza de costos de construcción y varias más, y ahí está. ¿Qué se puede hacer? Yo sé que hay varias iniciativas, algunas son legales, como el proyecto que reduce los plazos de la permisología, ¿no es cierto? Nosotros creemos que hay otras soluciones más que están de la mano. Nosotros el año 2023 le entregamos al Ministerio de Vivienda un plan que se llamaba Plan de Entrega Rápida. Pues si uno piensa que nos quedan 133.000 viviendas que entregar del plan de emergencia en 20 meses, hay que entregar del orden de 6.700 viviendas mensuales. Y hoy día el ritmo es 4.300. ¿Cómo llegamos a eso? Cuando uno recibe el proyecto, cuando uno termina el proyecto empiezan muchas recepciones, recepción Serviu, recepción DOM. Lamentablemente hoy día el Serviu no recepciona si la DOM no ha recibido, entonces suman meses a una recepción que podría hacerse en paralelo. ¿Por qué no el Serviu recibe si sabe los criterios de selección del proyecto y recibe en paralelo o antes de la dirección de obra? Acotar el plazo de entrega a la recepción municipal a 2 semanas. ¿Por qué no podemos, junto a la ADOM, ¿no es cierto?, Asociación de Direcciones de Obras Municipales, ponernos de acuerdo en que este proceso es crítico y poder acortar los plazos? Acortar los plazos de aprobación del reglamento copropiedad, aunque no lo tenemos mucho en el radar, este tema también. Y mientras no se apruebe el reglamento copropiedad, no pueden habitar la familia y por lo tanto es un trámite importante y que toma mucho tiempo. Luego de eso, que los servicios aprueben las nóminas de subsidios habitacionales. Uno debería decir, si este es un proyecto que lleva 2 años en ejecución, no debería ser tema el subsidio de la familia, pero se espera que se termine el proyecto para emitir las nóminas de subsidios y ahí recién entregar la vivienda a la familia. Acortar los plazos de conexión de servicios sanitarios y eléctricos. Yo sé que eso ha sido también temática del proyecto de ley. Y creo muy necesario que quizá debiera crearse algún grupo de impacto en la aceleración de los proyectos de vivienda social. Yo sé que el Ministerio ha trabajado incesantemente con la superintendencia, con los distintos actores. Nosotros somos una agrupación de entidades privadas, lo que nosotros pedimos que en este grupo de choque, de aceleración, también estén los privados involucrados, las inmobiliarias, constructoras, que también tenemos algo que decir en esto, y creo que de alguna manera lo que comentamos es, para lograr esta entrega de 6.700 viviendas al mes requerimos un acuerdo transversal, público-privado, con las direcciones de obra, con el MOP, con todos los actores de las entregas. Algunos son temas internos del Ministerio Servius,
que se pueden acelerar. Creo que eso también hay que hacerlo, porque tenemos que subir el ritmo, y si lográramos entre todos decir que el plazo de entrega una vez que la obra está finalizada no es más de 30 días, creo que le vamos a estar dando una muy buena noticia a la familia. Se puede hacer, y lo que yo le propongo a la comisión es que se pueda trabajar en eso. No estoy diciendo que sea fácil hacerlo, pero me preocupa que entremos en una especie de inercia y que no cambien las cosas, y no todo se cambia a través de leyes, sino que también hay que hacer acuerdos, gestión, y trabajar en eso, y nosotros por supuesto disponibles en esa gestión. Respecto a los plazos previos, creo que lo más gravitante es acelerar el DC49 como lectura, y eso es mucho del servio de cada región, y el resto, bueno, hay cosas muy complejas que quizás van a requerir mucho mayor esfuerzo, pero hay cosas que se pueden hacer para que estos plazos reduzcan del orden de 6 meses. Pero 6 meses es mucho tiempo para una familia que arrienda, que vive allegada o que está pagando un dividendo, un crédito hipotecario y no puede habitar su vivienda. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch. Gracias, presidente. Agradecer la presentación, aunque es un poco deprimente, digamos, con lo que uno ve, sobre todo cuando estamos en esta misma comisión muy empeñados en colaborar para avanzar en el plan de emergencia habitacional. Pero es un tema que acá hemos visto, y por eso es que trabajamos un proyecto de ley presentado justamente por el presidente y que está ahora en el Senado, pero que, claro, toma parte de estos temas que estamos viendo acá que nos están presentando, no todos, efectivamente. Tengo algunas preguntas y algunas solicitudes respecto a lo que vimos. Una primera pregunta es entender si los trámites son iguales en el caso de viviendas sociales que en el caso normal de viviendas, o hay algún tipo de tramitología menos, de permisología menos, ¿hay alguna diferencia o no dentro de lo que son viviendas sociales? Entiendo que lo que vimos ahí se refiere a viviendas sociales, pero saber si hay alguna diferencia. Me gustaría saber, me llamó la atención el caso del reglamento de copropiedad, que también lo hablamos con el diputado. ¿Realmente es requisito, no sabía yo, y de quién depende en ese caso, digamos, o dónde se traba el caso del reglamento de copropiedad? Me llamó la atención en particular. Pero hay dos cuestiones, presidente, que me gustaría, tal vez podemos hacer nosotros. Uno es oficiar al MIMBU respecto de cuáles son los proyectos que están trabados en alguna etapa, como este del Quisco, pero tal vez un oficio un poquito más amplio en el sentido de cuáles están trabados, en qué etapa y qué cantidad de viviendas están involucradas y por cuánto tiempo están en esa condición. Porque eso sí tiene que ver con un proyecto que aprobamos acá y que nos puede permitir también ver cómo avanzar hacia otro. Y en segundo lugar, y quizás por ignorancia mía, tal vez pedirle a la biblioteca y al MIMBU que nos indique cuáles de estos reducciones de tiempo tienen que ser por ley y cuáles pueden ser por la vía de reglamento, como para que nosotros podamos actuar en una dirección y en la otra. Entonces me parece que tener una información clara al respecto nos permite también tomar definiciones como comisión para contribuir en lograr una reducción de tiempo. Eso por ahora, presidente. Gracias, señor presidente. En la vivienda social hay algunos trámites más, diputado, que es todo lo que tiene que ver con la revisión propia del Ministerio de Vivienda a través de sus servicios. Revisiones menos no veo, ¿ah? Pero revisiones más sí, que son, en el caso de la vivienda social, a través del DC49, del subsidio rural y otros programas que involucran construcción de vivienda, es el Servio quien aprueba los proyectos. Por lo tanto, aparte de las aprobaciones que exigen las leyes por calidad de la construcción, a cada uno de los especialistas, estructural, eléctrico, etcétera, arquitectura, es el mismo el que los aprueba. Y han habido distintas iniciativas dentro del mismo, incluso para flexibilizar la revisión de los servicios en torno a que hay una ley que respalda que los especialistas son
los responsables de la calidad del proyecto y por ende el Serviu quizás no debiera revisar esas materias. Por lo tanto, esa revisión es clave. Un proyecto puede estar 1 o 2 años diputado en una revisión, que es un plazo demasiado largo. Imagínense, uno parte detectando la familia, el comité de vivienda. El comité de vivienda a veces lleva 8 años, 9 años trabajando antes de conocer que está el MIMBU de por medio. Entonces, ese año más es muy, muy nocivo para el desarrollo del proyecto. Y lo otro importante es que quienes ofrecen los terrenos a estos proyectos a veces no esperan 1 año, ni esperan 2. Entonces, ese plazo de revisión hace muchas veces que se caigan los terrenos. Y en el último tiempo he intentado acelerarse eso, pero que se demoren 1 o 2 años en revisión, yo creo que es algo que hay que corregir rápidamente y hacer. Yo sé que el ministerio desde el nivel central ha hecho un esfuerzo, pero no es tan fácil eso. Pero bueno, hay un desafío que hay que tomar como país. No puede ser que nos demoremos todo ese tiempo en revisar proyectos cuando ya hay especialistas que por ley tienen que cumplir con esos requisitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo creo que hay que conversarlo también con el ministro y con el equipo MIMBU y Serviu de que esos plazos tienen que reducirse. Respecto al reglamento de copropiedad, sí es un tema, se modificó la ley de copropiedad hace poquito tiempo y sí le agregó un factor bastante más de complejidad y sí ha sido mucho tema la aprobación. No sé si eso va a ser así por los próximos 5 años o va a ser este año o estos 2 años de adaptación. Pero sí las direcciones de obra tienen muchas dudas, los equipos jurídicos que trabajan desde el lado privado también. Hay un reglamento de copropiedad que todavía entiendo no está publicado, está la ley, no está el reglamento. Entonces sí hay una complejidad grande y eso afecta en la entrega final de los proyectos. En varios meses puede afectar a una entrega de proyectos. Eso, presidente, diputado. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, agradezco la presentación, creo la tenemos también en el WhatsApp. Ahora, no es casualidad, tampoco es excepcional este tipo de presentaciones. Me imagino que todos de alguna manera coincidimos con que, inclusive en cada región nos presentan un panorama tan sombrío como este. Yo tengo la convicción de que poco se está haciendo respecto a este tema. Estamos escuchando mucho tipo de críticas respecto a la excesiva permisología, pero tengo la convicción de que no hacemos mucho por apurar el tranco. Depende del ministerio fundamentalmente, sin duda, pero también depende de nosotros también tratar de presionar para apurar este tranco. ¿Qué propongo a este respecto, presidente? Por su intermedio, no sé. Me parece que sería importante hacer una reunión de trabajo con el ministerio, citando al ministro y al jefe me parece que esto dice relación con desarrollo urbano, para ver este tema ¿qué es lo que me gustaría ver? Me gustaría estudiar cuál es el diagnóstico que ellos tienen respecto de lo que nos está presentando esta Asociación de Desarrollo de Viviendas Sociales, si tenemos el mismo diagnóstico. Segundo, efectivamente, tal como decía el diputado Hirsch, cuáles de ley y cuáles de reglamento. Tercero, concordar una hoja de ruta respecto de las direcciones de obras municipales, que fundamentalmente es una traba, independiente del tranco que se le dé legislativamente a los distintos proyectos que están en esta materia. Y en cuarto lugar, elaborar un catastro de leyes necesarias para apurar este tema. Si no hacemos esto, creo yo, vamos a seguir recibiendo presentaciones que van a ir por el mismo sentido, con idéntica naturaleza, con trabas burocráticas excesivas. Esto es independiente de lo que se desarrolla en la Comisión de Economía, donde se estaba viendo también un proyecto de permisología. No sé con qué grado de detalle ese proyecto que se está viendo en la Comisión de Economía dice relación con destrabar trámites de acá. Pero yo creo que tenemos que, en el mejor sentido, nosotros apurar el tranco, trabajar este tema, citar al ministro y desarrollar una política en varios de estos puntos, pero con un sentido de urgencia importante. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Efectivamente, hay varios proyectos que se están refiriendo a este tema. En el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente, justamente se está trabajando en todo lo que es la ley, la modificación, desde el punto de vista de la simplificación de ciertos trámites, en el tema del servicio de evaluación ambiental.
¿ya? Las DIA, las EIA, y eso está conversando con el proyecto de permisología que está revisándose, se está discutiendo en la Comisión de Economía, que a su vez ese proyecto conversó con el proyecto que nosotros aprobamos acá. O sea, muchas de las cosas que están en el proyecto y que ahora fue aprobado en el Senado, o el proyecto ya fue aprobado ayer, ya se terminaron de discutir lo que fueron las indicaciones que hizo el Ejecutivo, pasa a sala, vuelve a la comisión, ¿ya? Vienen las indicaciones de los parlamentarios, por lo tanto pronto vamos a tener el proyecto de vuelta, pero ese proyecto con el que se está viendo en medio ambiente y con el que se está viendo en economía están conversando los tres, que es más o menos el fuerte. O sea, yo creo que acá, y ahí comparto lo que dice el diputado Hirsch, tenemos que revisar bien qué es lo que se necesita por ley, qué es lo que se necesita por reglamento. Mi juicio, habiendo revisado todos estos proyectos, es que por ley creo que hemos cubierto el 99% de las inquietudes de los que han venido a exponer a esta comisión. El problema es que las facultades propias del Ejecutivo a través de la potestad reglamentaria, ¿ya? Creo que es lo que hay que empezar a revisar, y eso sí, yo estoy de acuerdo en solicitar al Ministerio y a la Biblioteca que nos puedan hacer un detalle, un resumen de cuáles son o sea, dónde podemos reducir plazos vía potestad reglamentaria y lo que requiere ley. Pero creo que los tres proyectos están conversando, incluso en tema de monumentos nacionales, también se está revisando en el Senado. ¿Mm? Presidente, sí, pero lo que pasa es que lo hago ver también por un tema de sistematización de todos los miembros de la Comisión de Vivienda. En algún momento cada uno de nosotros estamos recibiendo solicitudes de lobby, audiencia del lobby que dice relación con distintas organizaciones, tanto en esta materia, tanto en materia de el DS27 o los famosos PPF, como se le llama todavía, a pesar de los cambios de nombre, los famosos protección del patrimonio familiar, ampliaciones, térmico, etcétera. O sea, hay distintos componentes en estos temas que estamos recibiendo por distintos lados. Pero yo creo que falta sistematización. ¿Por qué se lo digo, presidente? Porque hay una petición o una observación que hace la asociación en su exposición que no sé si está tomado en otras leyes que se están discutiendo hoy día, que son bastante simples y van al meollo directamente, porque hay que reconocer que aquí la asociación está exponiendo temas que van al fondo de la permisología, lo que está ahogando hoy día la celeridad de los proyectos. Ejemplo, la pregunta típica, que yo lo he escuchado en muchas partes y yo creo que usted también, ¿por qué el ministerio no recibe antes la obra que pasar por el trámite tedioso de la Dirección de Obras Municipales? ¿Por qué, por ejemplo? Ese es un temón. Entonces, yo no sé si ese punto específico que hoy día está trabando, está hoy día, tenemos el tema de los plazos de la dirección de obra, las sanciones de las direcciones de obra. Pero yo creo que falta una sistematización, hablar con el Ejecutivo para dar celeridad, o si no, se nos van a ir los 18 últimos meses de gobierno que nos quedan y nos vamos... No, en general, no en general. En general. Sí, no, está bien. Entiendo el punto, pero esto, no, entiendo el punto. Pero esta celeridad que se necesita en materia de vivienda no se va a solucionar automáticamente por un presidente A o un presidente B. Y ese es el problema. Por eso que la talla no me gustó, presidente. Porque puede ser presidenta, pero lamentablemente estos problemas burocráticos van a seguir existiendo. Si esto se solucionara de esa manera sería re fácil, es cosa de esperar. Pero eso no va a pasar. Eso, presidente. Todavía no le he hecho el doble 40, pero el problema es que en todos los proyectos que se están discutiendo, todos están sujetos a una condición, no sabemos cómo van a salir. ¿Ya? Yo, en lo particular, desde antes vengo siguiendo el de permisología y sé, y lo he hablado con Vicente desde antes, que están conversando todos los proyectos. Pero dependemos también cómo se discutan los proyectos en las distintas comisiones. Por lo tanto, sistematizar ahora lo que hay, lo que falta que pase por sala, lo que falta que pase por la Cámara, podría generar expectativas que tal vez... por eso yo
creo que partamos primero con el tema de potestad reglamentaria del Ejecutivo y lo que falta por ley, porque por ejemplo, tema de los directores de obra, lo aprobamos nosotros. ¿Ah? El tema de los certificados de factibilidad se rechazó en el Senado. ¿Por qué? Porque viene supuestamente en el proyecto de permisología de economía. ¿Ya? Bueno, entonces por eso tenemos que esperar un poco el resultado de los proyectos, porque va a costar sintetizarlo en todo, pero sí se está trabajando coordinadamente. Y eso me consta, yo lo he hablado con el ministro, lo he hablado con Vicente Burgos, desde mucho antes, ojo, pues yo pienso en el futuro del país, po. ¿Ah? Y creo que el tema de las viviendas sociales es un tema de Estado, no de gobierno. Entonces, pasamos al otro punto. Sí, para presentarlo, don Armando Ide Noalart, el diputado Eduardo Durán, avisaron que venía porque lo invitó. Él le invitó. Sí. ¿Sí? Ya. Es que Te me planteó avisado. el diputado Durán, don Eduardo, no Jorge Eduardo, que si lo podíamos recibir porque había un problema en la comuna de Maipú. Estación Central. Estación Central. Sí, pero Tiene la palabra. antes quería saludarlos a todos. 1.000.000 de gracias por esta oportunidad de venir a exponer nuestra problemática como industria y también como empresa. Muy agradecido a los diputados y a las diputadas. Y antes de entrar en la presentación misma, me gustaría hacer una moción en lo posible. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de inversión, hablamos de vivienda, hablamos de empleo, creo que es de máxima relevancia para nuestro país y nuestra sociedad. Entonces, frente a esto y pensando en el tema de la permisología y la certeza jurídica y escuchando un poco a don Tomás y a don Héctor, la mejor visión del punto de vista privado, le hablo desde mi escenario, sería de que se nos pidieran todos los permisos y todas las cosas, todas las certificaciones en un inicio del proyecto, cuando todavía no tenemos una gran inversión encima. Tenemos quizás comprado el terreno, tenemos hechos los permisos, pero todavía no le pedimos un crédito al banco, que es lo que más nos ahoga en el posterior cuando ya nos apretan para la recepción final. Entonces, hacerlo como existen en otros países, que podría ser una alternativa para acá, que sería maravillosa, tener todos los permisos, una vez que nos certifican todos los permisos y nos dicen usted está apto para construir, nosotros tenemos que construir y después entregar las viviendas a las personas, pero sin pasar por un proceso de recepción final, que muchas veces se demora mucho o incluso es tomado políticamente para poder frenar ciertos proyectos en momentos que en realidad ahoga a la empresa, porque tiene una línea de construcción al máximo y los intereses de los bancos son imperdonables. Por lo tanto, es un momento que ahoga a la empresa. Y esa es un poco la situación que les voy a exponer ahora en mi presentación. Que les quiero hablar básicamente de la permisología y cómo esta ha ido disminuyendo tanto la cantidad de viviendas como el desempleo en Chile, que ha sido realmente dramático. Si vemos en la próxima lámina, aquí esto nos pega el impacto de la permisología, y una vez obtenido toda esta permisología es esa certeza que nos lleva a materializar las viviendas para ser entregadas a las personas y a la familia. ¿Qué es lo que ha significado hoy día? Hoy día hay una disminución de la cantidad invertida en vivienda
de aproximadamente 13.750 millones. ¿Qué es lo que ha traído? Ha traído también sobrecosto. Cuando hablamos de que queremos mejores viviendas y de viviendas de calidad, y hablamos de poder dar más superficie a las familias para que puedan ir mejorando su calidad de vida, tenemos que ver que esos costos que vamos aumentando, tanto con la normativa como la baja del IVA, como una serie de costos que les vamos traspasando finalmente a las personas que adquieren estas viviendas, traen un sobrecosto que hoy día prácticamente el costo de una vivienda hoy es el doble del que era hace 10 años atrás. Entonces, eso no es que lo quiera llevar a bajar esos costos, pero visualizar de que esto no lo sigamos encareciendo, porque en realidad vamos a llegar a un minuto en que lo estamos viendo hoy día, que hacemos viviendas que son fantásticas, pero la gente no las puede comprar. Entonces, ¿y qué le vamos a ofrecer en ese minuto? La alternativa de arriendo. Y la gente en Chile quiere ser propietaria de su vivienda. Y muchas veces es el ahorro que le deja el padre para los hijos o los padres para los nietos. Y eso hoy día lo estamos perdiendo. Hay un costo excesivo desde el punto de vista de la vivienda que muchas veces se ve traducida más que nada por el costo financiero. El déficit habitacional hoy día solamente estos últimos años hemos construido lo que mostraba Carlos, por lo menos 40.000 viviendas menos en los últimos 2 años. Los nuevos empleos, hay muchos empleos que se han perdido, sobre todo en la construcción. Muchas empresas constructoras han quebrado, por lo tanto se ha llegado a que en realidad hay menos ofertas desde el punto de vista de las empresas que pueden darlo. Y por otro lado le hemos quitado la calidad, muchas gracias, la calidad de vida a la gente. O sea, cuando hablamos de que hay 1.000.000 o 600.000 viviendas que se necesitan hoy para las familias chilenas, la alternativa que le estamos dando es o se van de allegado, se van a vivir a un CITE o lamentablemente viven en una carpa en una plaza. Entonces, esas alternativas tenemos que mejorarlas. Esas son las alternativas que en realidad deberíamos mirar como país y ver que estas personas no pueden esperar en una carpa en un julio o agosto lluvioso como fue este último pasado. O sea, yo creo que es muy doloroso para esa gente vivir ahí con sus necesidades básicas. Solamente tener que ir al baño es algo que es prácticamente imposible. Entonces, negarles esa alternativa es muy doloroso. La otra lámina, ahí. Bueno, es sabido por todo lo que les acabo de decir también, que el tema de la construcción hoy día estamos muy golpeados, alza de las materias primas, alza de los intereses, disminución de la demanda, la inflación, la famosa permisología que en realidad nos ahoga. La siguiente. Bueno, dentro de eso, ¿cuáles son los ejemplos que en realidad vemos que son como de mayor connotación? Porque muchas veces un privado que desarrolla vivienda puede ser que en realidad no sea tan atractivo mediáticamente, pero lamentablemente esto se traduce muchas veces en no poder prestarle salud a la gente, porque en realidad la permisología retrasa los colegios, retrasa los hospitales, y vemos el caso de que hoy día tenemos 10 hospitales que están paralizados porque no tienen la aprobación de monumentos nacionales con el tema arqueológico. La siguiente. Bueno, está además otra de las organizaciones importantes
del área de la construcción, en la Cámara Chilena de la Construcción, así como los desarrolladores de viviendas sociales, tienen proyecciones de inversión que en realidad todos los años han ido a la baja de los últimos 4 años. Y en realidad nos hemos ido quedando cada vez con menos socios en la Cámara que quieran desarrollar proyectos tanto de vivienda como viviendas sociales. Entonces, la oferta para adelante es muy escasa. Hay muy pocos permisos de edificación. Los permisos de edificación, incluso los pocos que hay, se podrían ver caducados. Por lo tanto, va a pasar que vamos a tener un hoyo de permisos en la cantidad de permisos para poder desarrollar, que quizás no hoy día, pero en 5 años más nos vamos a encontrar que en realidad no vamos a poder construir porque no tenemos los permisos necesarios para poder construirlo. La siguiente. Bueno, esto es parte del drama que vivimos todos los días, el desempleo y la quiebra de las empresas de la construcción. La lámina siguiente. Bueno, la demanda social es algo que se ve todos los días, tanto afuera del ministerio como en distintas zonas de Santiago y de Chile, donde la gente está pidiendo vivienda porque en realidad están desesperados viviendo en campamentos o viviendo en la calle. La siguiente. Bueno, y el problema particular que estamos teniendo como empresa es el problema de la regularización en edificios en Estación Central. Nosotros tenemos, si quieren vaya a la siguiente, tenemos varios edificios que están construidos ahí, entre ellos aproximadamente hay 6.700 departamentos que están construidos y no cuentan con recepción municipal, y por eso les decía que en realidad es tan ahogante poder haber sacado todos los permisos y estar llegando a una etapa final, y esa etapa final ya fue hace 2 años atrás, y encontraron que nuestros edificios no son recepcionados porque el alcalde de turno o el director de obra se le ocurrió de que en realidad habían elementos que mostraban de que los permisos no le gustaron. Entonces, por eso les decía que la parte inicial es tan importante, cosa que después no nos pase esto de tener los edificios con toda la inversión y encontrarnos que no podemos recepcionarlo, porque eso es lo que mata a las empresas, mata la inversión, y al final las empresas, no solamente estas, sino que otras, no van a querer participar de desarrollos de vivienda, porque en realidad se ven muy complicados respecto a los plazos de recepción. Si quiere puede pasar a la otra. Una más. Bueno, esto es parte de las noticias de esta semana, en el cual en el mismo Estación Central se puede ver que las empresas que hemos desarrollado proyectos ahí y hemos tenido retrasos en las recepciones finales, hemos incurrido en aproximadamente 130 millones de dólares más de costo adicional, y por eso les decía que es tan importante, porque esos costos finalmente los termina pagando las familias que van a comprar su vivienda. ¿Por qué? Porque esos departamentos, aunque se vendan al costo, ¿cierto?, ese costo va a ser parte del monto que van a tener que asumir en la compra de su vivienda. Y por eso les decía, hoy día el costo de construcción es aproximadamente el doble que hace 5 o 6 años atrás. Por lo tanto, eso se traduce en el precio de venta, es prácticamente el doble también. Entonces, sería bueno que pudiéramos revisar no solamente el proceso en sí, sino que poder revisar qué cosas le estamos pidiendo a los proyectos que en realidad puedan tener algunas modificaciones, ¿cierto?, o algún sustento como lo hacen en otros países, que en realidad se piden todos los permisos al inicio y posteriormente a la recepción final pasa prácticamente por un tubo. Nosotros tenemos profesionales que son profesionales
de muy buena calidad, tanto en ingeniería como lo hemos visto con los terremotos. En el caso de los revisores externos, se creó un ente que son los revisores externos para que los proyectos fueran aprobados de mejor manera y con un profesional que certifique que los proyectos fueron aprobados con la normativa que existía en ese minuto. Eso debería ser suficiente para darnos una garantía de que en realidad hay profesionales que han evaluado esto y que es un proyecto que es seguro de desarrollar. Esa es una propuesta que también podríamos tomar y poder llevar adelante, cosa de poder traspasarle esa responsabilidad también en parte al privado, porque ya sacó todos sus permisos y posteriormente solamente con alguna autorización del revisor externo podría tener la recepción final. Para no incurrir en estos costos que hoy día son 130 millones de dólares solamente los intereses bancarios. La siguiente. Bueno, bueno, estos son parte de los costos que tenemos que asumir como inmobiliaria, el hecho de tener que mantener el edificio en el tiempo, que deben solventarse los gastos también de desistimiento en las compras, porque la gente cuando no se le entrega a tiempo pide su plata de vuelta y hay que generar esos recursos para poder devolverle los dineros. Después, bueno, el tema del costo financiero, que son aproximadamente 130 millones de dólares. Por otro lado, estos son proyectos que ya llevan 3.500 días, estamos hablando de 10 años, desde que obtuvieron su permiso de edificación al proceso en que están hoy día, que todavía no tienen su recepción final. Entonces, 10 años para generar una vivienda o varias viviendas en un solo lugar, creo que es un despropósito. ¿Por qué? Porque las necesidades de hace 10 años atrás no son las necesidades de hoy día. Hoy día tenemos mucho más necesidades que hace años atrás. Esto debería haber sido recepcionado hace 4 años cuando los edificios estaban listos. La siguiente. Bueno, estos son prácticamente las medidas que consideramos nosotros que son arbitrarias, porque hay 33 proyectos de las mismas condiciones que los proyectos nuestros que ya han sido recepcionados. Sin embargo, hay 5 proyectos más, ¿cierto? Suman 38 que no han podido ver la luz y ser recepcionados por las autoridades. Y desconocemos en realidad cuál será el motivo con el cual fueron recepcionados y por qué los nuestros no. La siguiente. Bueno, esa es una foto que tomamos hoy día cuando veníamos para acá. Hoy día en Chile hay 21.272 personas registradas en situación de calle, un 6% más que el año pasado y el doble que el año 2017. O sea, en realidad tenemos un problema y ese problema no le estamos dando solución, no lo estamos visibilizando. Tenemos una toma o prácticamente unas casas rucas, ¿cierto?, frente a la plaza que está al lado de la municipalidad de Estación Central. Es gente que está viviendo en condición de calle. Y para eso, sí, la siguiente. Y para eso la solución, hay unas fotos que fueron tomadas hoy día Santiago estaba así en un lado. La idea es que mientras estas personas ocupan esas plazas, causando problemas y causando condiciones que no son para que puedan vivir las personas, sin embargo, hay viviendas que son para que puedan habitarse y que no están siendo recepcionadas. La otra. ¿Cuál es nuestra propuesta como inmobiliaria frente a esto? Nos gustaría poder sensibilizarlos
llevarlos al hecho de que en realidad la inmobiliaria sí tiene una disposición y una conciencia social y le gustaría ofrecer a lo menos el 10% de estas viviendas que hoy día están sin recepcionarse, que vayan a las personas que hoy día están en condición de calle dentro de la misma comuna. Y así podríamos tener un gran valor para la comuna. Uno, le mejoramos las condiciones de uso del espacio y de las plazas a la gente que vive en Estación Central, sacando estas viviendas precarias de ahí y poder reubicar a estas personas dentro de los edificios que estamos a la espera de que sean recepcionados. Nuestra oferta es esa. Creemos que estas viviendas son totalmente aptas para poder generar condiciones que sean usadas y además son viviendas dignas para las personas que viven hoy día en condición de allegado, personas que viven en condiciones que son muy deficitarias con respecto a lo que es un departamento, aunque sea un departamento pequeño que tenga un dormitorio con un baño, ya es mejor que estas cosas que en realidad estamos viendo y le causan perjuicio a los mismos vecinos de Estación Central. Esa es un poco la presentación y cualquier cosa que me quieran preguntar o aclarar, feliz de contestar. Doble 40. Muchas gracias. ¿Podría dejar unos departamentos para los estudiantes de regiones que en Santiago también? ¿O no, doña Emilia? Hay muchos de ellos que están en ¿O departamentos. no? Ya que está haciendo la oferta al ministerio, los diputados de regiones le aprovechamos de plantear esa alternativa. Una consulta, ¿la propuesta se le hicieron al ministerio ya o no? ¿Lo que viene Sí. en la presentación? Ya Perfecto. hemos conversado varias veces con el ministro. El ministro siempre nos ha mandado a conversar con la Ceremi. En su minuto la Ceremi, la señora Rocío Andrade, y hoy día la Ceremi Carolina Casanova. Sin embargo, nos han llevado en un principio a una mesa de conversación en la cual participó el señor Rodrigo Aro y Alfredo Parra de Recoleta, y nos plantearon unas soluciones a las cuales nosotros no accedimos a llevar adelante. ¿Recoleta o Estación Central? De Recoleta. Ellos intervinieron en la comuna de Estación Central. Diputado Lavé, diputado Alessandri, ¿vieron la palabra? Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Presidente, agradecer la presentación de don Armando. ¿Y quién fue el primero? Usted. Carlos Marambi, perdón por tu intermedio, presidente. No me cuesta retener a hacer un nombre. Presidente, mire, sabemos que hay un déficit habitacional a nivel nacional tremendo. Sabemos también que la gran parte de la población a nivel nacional se ubica en la región metropolitana. Y también sabemos que el distrito que yo represento, que es el distrito 8, particularmente Maipú, Pudahuel, Estación Central, son comunas que están evidentemente congestionadas, no solo de chilenos, sino también de extranjeros. Entonces, lo que está presentando acá el señor Armando, por su intermedio, presidente, creo que es de un tema de interés de esta comisión. También estuvo presentando la otra vez, invitada por el mismo parlamentario, por Durán, en la Comisión de Trabajo, porque también hay otro problema que no lo toca en esta presentación, pero además hay un hotel que está sin poder activar su oficio, dejando también a muchos, no solo hoy día el problema de vivienda, sino también el problema de desempleo que hay, no solo en la región metropolitana, a nivel nacional, y hoy día también que afecta a mi distrito. Es por eso, presidente, que no andando más, a mí me gustaría ver si usted lo tiene bien y también la comisión, de poder invitar al alcalde de Estación Central. Invitarlo porque a lo mejor él tiene justificaciones, tiene argumentos para decir por qué tiene una cierta cantidad de viviendas frenadas por no querer dar el permiso, porque de 38
edificios, solamente faltan 5 para entregar un permiso. Entonces creo que también al alcalde hay que darle la oportunidad de poder tener su derecho a réplica, de poder explicar, porque a lo mejor tiene explicaciones que nos puedan contentar y a lo mejor justificar lo que él está haciendo, pero hoy día lo que tiene claro, y usted, presidente, lo sabe muy bien, y esta comisión también, es que el déficit habitacional es de una crisis tremenda. Es por eso que yo quiero, presidente, si puede invitar a través de la comisión al alcalde de Estación Central y así también poder oficiar al Ministerio de Vivienda y a quienes corresponda y usted con la expertise que tiene para saber cómo podemos de alguna manera u otra a través de esta problemática entregarle una solución en conjunto entre público y privado a las personas de Chile que hoy día están buscando un techo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias a los expositores. Yo siento que hoy día hay una gran noticia para darle al ministro Carlos Montes. Todos los ministros de vivienda siempre luchan contra un tremendo problema en nuestro país que se llama el déficit de vivienda. Cómo apurarlas, cómo construirlas más rápido, cómo hacerlas de materiales más ligeros pero duraderos. Y después de escuchar la exposición, yo le tomaría la agenda del ministro Montes y le cambiaría la palabra déficit por superávit. Ministro, usted tiene la posibilidad de brillar y entregar tanto subsidios de arriendo como de propiedad como ningún ministro de vivienda desde el año 90 a la fecha. ¿Y por qué? Y esta palabra les va a parecer conocida porque es la que nos entrampa en muchas cosas. Están las casas listas, las viviendas, departamentos, unidades. Me imagino que no son los únicos casos, ¿cierto? 5 en Estación Central, deben haber otros tantos. Entonces el primer oficio que quiero pedir es al Ministerio de Vivienda que nos pueda decir en las 52 comunas de la región metropolitana cuántos edificios están listos esperando recepción final por más de 90 días. Me imagino que 90 días podría ser un plazo aceptable. Esas son las viviendas que el ministro Montes tiene en superávit, que hay gente viviendo en la calle. Entonces, uno aparte de preguntar cuántos son, solo en la región metropolitana, si los diputados quieren lo amplían los que sean de regiones, por supuesto, a su región. Pero la siguiente pregunta es cómo la permisología, que ha sido tan debatida finalmente en nuestro país, es la que para los proyectos mineros, es la que para los proyectos de desalinización, es lo que ralentiza o para proyectos del metro. Pero el problema grande, que es construir las casas, ya está subsanado. Las casas están, los ascensores están, porque volvió la luz en Estación Central, por lo tanto están los ascensores funcionando. Y lo que nos tiene parado aquí es de nuevo este elefante dentro de la sala, del que ha hablado el presidente Boric, del que ha hablado el ministro Marcel, la permisología. O sea, el ministro Montes no tiene que ponerse a juntar ladrillos con cemento y hacer casa. Tiene que destrabar la permisología. Perdóneme, ministro Montes, sin que esté aquí, pero mandarle un mensaje. Es mucho más fácil destrabar la permisología que ponerse a construir, pues. Mucho más rápido. Ahí está el proyecto que mandó el propio presidente Boric de permisología. ¿Cuánto poder tienen las direcciones de obras discrecional que pueden inventar reglas nuevas? ¿Cuánto poder tienen los alcaldes? ¿De quién dependen las DOM? De la Ceremi, de los Serviu, finalmente del Ministerio de Vivienda. Yo no sé si el ministro Montes se había dado cuenta de esto, pero sí pidió que la comisión le oficie y le diga, ministro, el problema de Chile no es el déficit, es un superávit de vivienda detenido por el gran monstruo con el que está enfrentándose Chile, que es la permisología, no por el solo hecho de pedir un permiso, sino que porque esos permisos son detenidos muchas veces de manera ilegal y son detenidos por tanto tiempo. Nos hablaba el expositor de 10 años, 3.500 días. En esos 10 años ha nacido gente, han crecido familias y hay más personas en situación de calle. Entonces, buena noticia para el ministro Montes y yo me pongo a disposición como diputado para ayudar a todos los ministros que sea necesario para que la permisología no tenga gente viviendo en la calle o de allegado o con algún familiar. Gracias, presidente. Diputado Ulloa.
luego la diputada Nullao Gracias. y el diputado Hirsch. Gracias, presidente. Yo, bueno, lo saludo atentamente. Tuvimos la oportunidad de conocer la situación particular del hotel por una situación evidentemente laboral en la Comisión de Trabajo. Yo lamento que esta permisología siga abogando en estos términos a la construcción, la entrega y finalmente la recepción de viviendas tan necesaria hoy día. De su presentación quiero un par de preguntas respecto a la exposición. Uno que dice relación con que ustedes de alguna manera catastraron que dentro de los aumentos de costo para la construcción de vivienda en general, obviamente subieron el suelo es un factor, los intereses bancarios es un factor, el alza de los costos de los materiales después post pandemia se hizo obviamente mucho más evidente, pero a mí me interesó el tema de cómo valorizaron la permisología con un 10, y tantos por ciento en su presentación, me parece 10 y como algo por ciento, que ustedes valorizaron ese sobrecosto producto de la permisología que finalmente se traduce en precio final de la vivienda. Eso me interesa, si puede ahondar un poquito, cómo se traduce la permisología asfixiante hoy día en costos. Eso me interesa. Y en segundo lugar, usted hizo una planteamiento, una sugerencia, que es solicitar todos los permisos de inmediato, ¿cierto? De inmediato, inclusive antes de los créditos bancarios, para financiar los proyectos respectivos. Ese es un punto, pero habló también del tema de la recepción o de la revisión final por parte de un revisor externo, y ahí no lo entendí bien, si es en sustitución de la dirección de obra, en conjunto con la dirección de obra, porque una cosa evidentemente que podemos convenir de que estos temas, yo creo que transversalmente, la permisología ahoga, y aquí no importa, y yo creo que es transversal, si el tema es cómo enfrentamos esta permisología asfixiante. Entonces, porque una cosa es flexibilizar los plazos, las sanciones para que esos plazos se cumplan, y otra cosa es no tener una regulación adecuada respecto a las recepciones finales, que son finalmente importantes, relevantes para saber si se cumplieron o no los requisitos mínimos de constructibilidad. Esas dos cositas. Diputada Nullao, es que al final responde las dos preguntas que hizo el diputado Ulloa, las que les puede hacer la diputada Nullao, la que le puede hacer el diputado Hirsch. Vamos a solicitar los oficios que han solicitado, más los que se pidieron antes, pero la idea es ordenar un poquito la discusión. Diputada Nullao. Presidente, yo tengo una siguiente inquietud. No escuché de parte del expositor cuáles fueron las razones por qué no se ha recepcionado, entendiendo que ha pasado mucho tiempo. También he podido revisar alguna información respecto a lo que ha ocurrido y me gustaría a mí que el Ejecutivo, en este caso a lo mejor alguien podría también, si le han entregado algunos antecedentes, tener la posibilidad de comentar o en una sesión subsiguiente, por su intermedio, presidente, invitar al señor ministro para ver cómo esto se resuelve, porque no es un problema de este ministerio, es un problema que se arrastra también de la administración pasada, es un problema también donde hubo un alcalde en Estación Central y que fue ministro del Interior y que esta tampoco se resolvió. Entonces es una situación que no tan solo tiene la responsabilidad el ministro Montes hoy día, y eso seguramente tiene que ver con muchas de las situaciones que puedan hoy día estar generando problemas, y nos gustaría también conocer de parte del alcalde, de parte de la DOM, por qué se construyeron aquello y por qué hoy día ha costado tanto que tengan el permiso. Me imagino que hay situaciones que ameritan aquella revisión. Me imagino que los alcaldes que han estado también tienen reparo respecto a cómo esto se construyó. Me imagino que la ciudadanía, las personas que viven en el entorno también tienen alguna opinión al respecto, y sobre todo el Ministerio de Vivienda, porque no es, a veces las empresas desarrolladoras, no es llegar y empezar a construir una serie de departamentos si no hay una participación, como se han hecho en muchas ocasiones, con las personas que tienen la posibilidad de ir a vivir ahí. Entonces, no es llegar y desarrollar proyectos inmobiliarios
y que estos puedan no ajustarse a la norma y nos encontramos en una situación como esta. Y aquí podemos perfectamente todos responsabilizar al ministro por qué no lo resuelve, entendiendo que al lado hay una cantidad de personas que necesitan vivienda. Pero seguramente tiene algunas razones por las cuales esto no se ha terminado ocupando. ¿Habrá alguna situación que ocurrió anómala? ¿Qué impacto tiene esto en el espacio en cual se desarrolló este proyecto? ¿Cómo afecta a quienes están? ¿Quiénes fueron los opositores? ¿O por qué se construyeron estos edificios que también había en alguna oportunidad las críticas que prácticamente se estaban construyendo guetos sin siquiera tener una planificación en esa ciudad, cuando quienes quieren vivir ahí y cómo quieren vivir, y también las diversas ofertas que hubieron? Han pasado varias situaciones de crisis y debe haber alguna respuesta, así que a mí me gustaría por lo menos tenerla de parte del municipio, la DOM, el ministro, y ver hacia adelante qué se puede hacer con la convocatoria que puede hacer aquí el presidente. Gracias. Gracias, presidente. Mire, usted sabe que yo siempre he tenido una actitud de que busquemos convergencia, pero por su intermedio yo quiero decirle, presidente, que si nos visita algún diputado, es bueno que o bien esté desde el comienzo de la sesión para enterarse que hemos conversado el tema de la permisología. Creo que eso contribuye. En segundo lugar, siempre hemos buscado acá transversalmente soluciones, respuestas, más que entrar en un discurso populista electoral, voy a llamar. Y estoy hablando en general, estoy refiriéndome a la filosofía del trabajo en una comisión. Yo lamento que por primera vez en varios años de pronto escuchamos una cosa que es más discursiva que la búsqueda que tenemos todos acá de encontrar respuestas, diputadas y diputados de partidos totalmente diversos, presidente. Entonces me llamó la atención y no quería dejar de mencionarlo para que volvamos al espíritu que siempre hemos tenido en esta comisión, que es la de buscar soluciones. Hemos estado hablando de la permisología, pero más que aplaudir o pifiar a un presidente o al otro, al anterior, al actual, sabemos que acá hay un problema estructural complejo, grave, que no va para discurso. Hay un problema de Estado que todas y todos en esta comisión lo hemos entendido así y nos preocupa desde izquierda, centro, derecha. Así que ojalá mantengamos y recuperemos en este lapsus raro que se produjo ese espíritu, porque la verdad es que para las redes que después cada uno manda puede quedar bonito, pero digamos no se corresponde con el espíritu que hay en esta comisión. Respecto a lo que se plantea, yo creo que tuvimos dos presentaciones distintas. Una se refiere a un problema estructural y general de la permisología y que lo compartimos y hemos buscado algunos proyectos y creemos que tenemos que poner otros. La otra presentación, la que escuchamos recién, habla de una situación compleja, grave, preocupante, pero es una situación específica y puntual que habría que entender muy bien cuáles son los motivos, y yo ahí coincido con lo que planteó recién por su intermedio presidente la diputada Nullado, yo me había notado acá, hay que entender, no es que nos guste que no se haya entregado, pero hay que entender y habría que escuchar evidentemente a la DOM o a la municipalidad, al MINBU, al Serviu, para saber. Yo escuché la oferta que se hizo, está bien, pero yo creo que definitivamente nosotros como comisión no podemos entrar a mediar, transar o participar de algún tipo de corretaje, de oferta, digamos que el 10% y mejor el 15%. Yo entiendo la situación, pero es una situación que va por otras vías y de ninguna manera creo que puede ser parte de lo que se vea a nivel de comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados. Me parece, claro, Estación Central tiene situaciones que todos hemos conocido y que son bastante particulares, entonces se necesita entender más la situación. No tenía plano regulador, por lo que entiendo, yo no sé si todavía ahora tiene o no tiene, pero es una situación que ha tenido larga data en la estación, en esa comuna, y que significó una situación por todos conocida. Entonces, yo no quiero aquí tomar bando de ninguna manera, ni por la empresa, ni por el municipio, ni por un gobierno, ni por el anterior, de ninguna manera. Lo que sí quiero es que veamos cómo podemos contribuir a una solución, y para eso creo que lo más importante como primer paso es conocer por parte de las diversas autoridades
¿Dónde está trabado esto como para poder dar una respuesta más que entrar en una cosa discursiva, presidente? Gracias. Muchas gracias. Ciro, y lo otro, y espero que después podamos tomar el acuerdo, que diputado que invita tiene que estar. ¿Ya? O sea, aquí lo invitó un diputado, me planteó a mí, planteó a la secretaría y no está. O sea, yo creo que agregarlo. Y comparto con usted, diputado Hirsch, yo creo que aquí tenemos que solicitar información, ¿ya? Nosotros no somos una oficina, una agencia aceleradora de proyectos. Podemos contribuir, ¿ya? Obviamente a todos los de esta comisión nos preocupa el tema de vivienda, ¿ya? O sea, el déficit, bueno, es notorio en todos lados, lo sabemos, pero podemos contribuir a obtener distintas respuestas y buscar también soluciones a un problema que son particulares, ojo, son particulares, no son generales. Entonces propongo que oficiemos al Ministerio respecto de lo que planteó el diputado Alessandri, que va muy de la mano con lo que planteó el diputado Hirsch, respecto de todos los proyectos que se encuentran en situación de terminados pero no recepcionados, ¿ya? Y dentro de qué plazo. ¿Ya? ¿Cómo? Por regiones. Ahora, el problema generalmente está en la metropolitana más que en regiones. Pero, bueno, la petición del diputado Ulloa a todo Chile. Lo otro, sería bueno también, si desde el Ministerio pueden exponernos en 15 minutos en una próxima sesión la visión que tienen ellos desde respecto a este problema. No sé si les parece, ¿ya? Y eventualmente, después de la exposición de los profesionales del Ministerio, ver si invitamos al alcalde de Estación Central, ¿ya? Dependiendo de la exposición que haga el Ministerio. ¿Ya? Sí, por supuesto. No, yo, si lo vamos a invitar, yo de verdad trataría que sea para entender la situación general más que un proyecto en particular. De Estación Central me refiero. O sea, vamos a invitar al alcalde para saber en general Sí, qué es lo que está de todo. pasando con eso, más que abocarnos a un proyecto en Estación particular. Central completo. De acuerdo. Pero dependiendo de la exposición que nos haga el Ministerio. ¿Ya? Y no sé, bueno, y invitamos a las dos, ¿ya? Entonces, ¿lo acordamos? Acordado. Entonces, le hicieron dos preguntas y con eso terminamos la discusión que hizo el diputado Ulloa, las dos preguntas. Antes de contestarle al diputado Ulloa, quisiera hacer mención de que este punto que en particular se mostró en Estación Central es un tema que no solamente es de Estación Central. Hoy día hay otras comunas como Macul, Quinta Normal, incluso Ñuñoa, donde los proyectos tienen demoras en su permisología y en su recepción final. O sea, no es un tema particular de una comuna, si bien en el caso nuestro es solamente Estación Central, pero sí es un tema que nos afecta a nivel región metropolitana y país. Hoy día tenemos varios proyectos detenidos por distintas causas con la inversión a tope. Respecto a la... A nivel nacional. Hay proyectos aquí en la quinta región que están detenidos hace mucho tiempo también, que tuvieron sus permisos de edificación y hoy día están siendo cuestionados. Yo no me voy a hacer cargo de eso porque no lo conozco en particular, pero sé que están detenidos. Sobre el costo que me decía usted, diputado Ulloa, de la permisología, esta es sí,
esta es una información que ha recopilado tanto la Cámara Chilena de Construcción como la empresa Colliers, en el cual han determinado que aproximadamente la permisología en promedio es un 11% que ha aumentado los costos los últimos años. No, eso es retrasos que tiene la permisología en el tiempo y ese retraso se ve traducido en que uno tiene que haber comprado el terreno, haber invertido en una serie de estudios para poder materializar ese proyecto, y ese costo ha tenido un aumento por el aumento de plazo. Y esa estimación es aproximadamente que la vivienda han subido un 11% en promedio. En el caso particular de Estación Central y en el caso nuestro, ese aumento de costos nos ha llevado, por la cantidad de días que tenemos esos edificios parados, aproximadamente un 20%. Después... ¿Cómo se calcula el porcentaje? ¿Sobre qué parámetro? ¿Cómo se calcula? O sea, sería bueno saber, pues, hemos trabajado en la permisología acá, está el proyecto en el Senado, si el valor final aumenta un 10% solo por permisología, sería bueno saber cómo se calcula, o sea, bajo qué parámetros se determina ese 10%. Porque uno piensa costos, intereses, pero ustedes separan los intereses de lo que es el plazo, en el fondo. Es que hay un costo de intereses bancarios, ¿cierto? Que está aparte, pero hay un costo también de qué es lo que significa para la empresa el hecho de poder sostener este proyecto más en el tiempo. El costo que es el costo oportunidad del dinero en este caso. La mantención, el costo del terreno, la oportunidad de poder haberlo vendido con anterioridad y aún no poderlo vender. Hay una serie de parámetros. Si quieren les puedo enviar cuál es el cálculo, porque eso está hecho a través de la Cámara. Claro, se lo podría hacer llegar. ¿Sí? Ningún problema. Eso es sin contar el costo financiero. Eso es lo que queremos... Porque uno puede, el costo financiero es aparte. Porque uno puede entender la empresa de guardias que hay que mantener los 2, 3, 4, un año más. Eso sí, pero saber cómo llegan a esa conclusión, a ese 10% extra. Ningún problema. Lo otro es lo que me preguntaba usted también, diputado Ulloa, respecto de el mecanismo de el revisor externo que le decía. Nosotros, y al igual que yo creo que es las viviendas sociales, no sé si ustedes tienen la oportunidad de presentar sus proyectos para aprobación municipal a través de un revisor externo. Y la idea de ese revisor externo era que la municipalidad se sacaba un trabajo de encima, que es el trabajo de poder decir que el proyecto que se está aprobando en ese terreno es un proyecto que está dentro de la normativa. Y eso se hace a través de un revisor externo. Y la idea que yo le decía era que ojalá todos estos permisos se nos pidan en forma anticipada antes de poner un ladrillo en el terreno. Porque así el costo para nosotros sería mucho más bajo. Tener todo listo una vez que partimos, sabemos que ese proyecto va a ser recepcionado y no que en realidad esa recepción se esté dilatando eternamente. Nosotros ya por lo menos 2 años y medio, para que esa recepción sea otorgada por la dirección de obra. Es una idea que en realidad ese revisor externo con su firma, al igual que suponte el cálculo estructural, que todos confiamos cuando hacemos un estudio de cálculo estructural, sabemos que es calculado bien por un ingeniero, sea lo mismo acá, que este trabajo que hizo el revisor externo sea un trabajo fino y certificado, con el cual después la recepción final no sea más que un trámite de presentar
los certificados finales y nos entreguen la recepción. Y no que en ese minuto se esté cuestionando si es que el permiso es válido, si el permiso fue legal, si ese permiso amerita o no amerita una modificación. Que muchas veces cuando nosotros partimos construyendo, incluso cuando construimos una casa, construimos una casa y en el camino se nos ocurre, no, es que ¿sabe qué? Parece que faltó una pieza o quiero poner un baño más. Y todo eso tiene que pasar por una modificación de proyecto. Esa modificación de proyecto nosotros la llevamos esperando 1 año y medio en el caso de Estación Central, siendo que el volumen del edificio es prácticamente el mismo o incluso nosotros redujimos nuestras alturas en los permisos de edificación que teníamos otorgados inicialmente. Y ahí voy a responderle a la diputada que me dice cómo estos permisos fueron otorgados y cómo en realidad se pasaron por consultas de algún tipo de consulta medioambiental, ¿cierto?, para que sean otorgados. Todos nuestros permisos tuvieron una aprobación de permiso de edificación y posteriormente tuvieron una aprobación de una declaración de impacto ambiental. Esta declaración de impacto ambiental es una serie de ventanillas únicas que opinan respecto de esa solución habitacional. Y en el caso del permiso de edificación que teníamos en Estación Central, teníamos edificios que estaban aprobados, un ejemplo, 30 pisos. Pero sin embargo, la declaración de impacto ambiental, donde también participó la dirección de obra de la Municipalidad de Estación Central, y participa así también transporte, varios otros entes, nos dijeron, ¿sabe qué? Se lo vamos a aprobar, pero no se lo vamos a aprobar con 30 pisos, se lo vamos a aprobar con 25 pisos. Y nosotros ahí ingresamos una modificación de proyecto. Esa modificación de proyecto aún no es aprobada por la dirección de obra, siendo que en ese minuto ellos estuvieron de acuerdo en bajar las alturas. Entonces se producen ciertas incongruencias de las cuales la autoridad nos tiene muy amarrados. ¿Por qué? Porque saben que nosotros necesitamos esa modificación para poder obtener una recepción final. Pero todos nuestros proyectos tuvieron permisos de edificación que fueron tratados de invalidar en su minuto y la misma Corte Suprema dijo que eran invalidables y tuvieron su declaración de impacto ambiental. Y en la declaración de impacto ambiental también hay una parte de participación ciudadana. No sé si les dije también que esto no solamente afectaba a Estación Central, sino que afecta a varias otras comunas. Entre ellas hay un tema grave también que seguramente lo van a tener acá y le van a pedir una reunión porque en Macul hay prácticamente 50 edificios que están con sus recepciones finales detenidas, que es más o menos la misma situación que tenemos en Estación Central. Viviendas terminadas sin poder ser entregadas. No sé si contesté todo, me faltó algo. Creo que es todo lo que tengo anotado. Sí, el de la Cámara y el de Colliers, ¿sí? Te los envío. Ya, y respecto del oficio al MIMBU, sería bueno oficiar a las direcciones de obra de la metropolitana, por lo menos, respecto de proyectos terminados que está pendiente su recepción final y motivos de los... Bueno, que está pendiente su recepción. Vivienda que esté... Perdón. Especialmente lo de Macul, porque ya no es primera vez que lo escucho lo de Macul. No sé si puedo hablar, presidente. El hecho es que estas viviendas, si bien
las nuestras a lo menos, y sé de varias que están en Macul también, están 100% terminadas. Pero siempre hay algo que te dice, no, es que a usted le faltó el certificado número 3. Llegas con el certificado número 3. No, es que ahora te faltó esta otra. Ah, es que la otra empresa que vino destruyó la calle que tú habías hecho, por lo tanto vas a tener que hacerla de nuevo. Entonces, te hacen avanzar, pero cada vez la zanahoria te la van corriendo más adelante. Entonces no puedes cumplir si es que al otro lado tienes una persona la cual no quiere recepcionarte. Ese es el mayor problema. Por eso es que una alternativa muy positiva sería obtener todos los permisos en un inicio y después la recepción final sea solamente un trámite menor. Porque los profesionales chilenos son todos buenos, son competentes. No tenemos ingenieros chantas, no tenemos calculistas que los edificios Eso se les está caigan. trabajando en el Senado, Armando, el tema de los revisores. Muchas gracias. Ya lo vimos con el diputado Alessandri y cerramos. Gracias, presidente. Voy a hablar de lo menos discursivo posible para que nadie le moleste el estilo o el tono de la discusión. Voy a procurar no mover ni siquiera los ojos. Sería solamente positivo para tenerlo a la vista que también se oficiara bienes nacionales, preguntando cuántos inmuebles fiscales no tienen recepción final, porque este no es un problema que afecta solo a los privados. De mis tiempos como concejal por la comuna de Santiago, recuerdo que edificios tan emblemáticos como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda no contaban con recepción final. Y por supuesto que se usan hace muchísimos años. Entonces, hay un problema en la permisología, pero que afecta al Estado también. Entonces, por eso es que, y tomo las palabras del diputado Hirsch, hay que responderlo como un problema de Estado y enfrentarlo de esa manera. Gracias, presidente. Pero con micrófono. Ya, oficiemos a bienes nacionales. Ya, pues acordado entonces. Y el acuerdo, aprovechando que tenemos quórum, de que diputado que invita tiene que estar presente. ¿Acordado? Todo acordado. Entonces quedamos a la espera del último detalle, don Armando. Y los oficios se han despachado, por supuesto. Así que muchas gracias. Muy buenas las presentaciones y vamos a seguir ahora con la discusión del proyecto de ley. Muchas gracias. Vamos a suspender 5 minutos.